Buen día con todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior. Nosotros le venimos a hablar sobre el tema del comercio exterior en el Ecuador. Mi nombre es Javier Bermúdez. La economía mundial se dinamiza gracias al comercio internacional. El principal facilitador del comercio exterior es la globalización y sus tendencias como libre comercio. Sin embargo, esta liberalización en cuanto a los intercambios no son positivos, de la forma en que son aplicados. Puesto que las condiciones geopolíticas, sociales y económicas no son iguales en ningún país. El análisis breve, sobre el comercio internacional del Ecuador pretende lograr una comprensión rápida de la nación del comercio en el Ecuador. Luego, hacer un antes y un después de la crisis del 99, momento que trajo consigo varias crisis sociales, por lo que se considera necesaria una investigación comercial internacional ecuatoriana. Desde aquel punto de análisis, el comercio exterior es fundamental, es un modelo como la dolarización, pues es una forma para atraer dólares a nuestra economía. Desde que nuestro país adoptó el actual sistema monetario, mucho se ha hablado del comercio exterior, de la importancia de abrir mercados, de ampliar nuestras ofertas exportables de parte de bloques comerciales. Casi 20 años después, seguimos proponiendo la misma receta en el corto y largo plazo. Por la perspectiva, tenemos 2 décadas de producción. El establecimiento de la dolarización como esquema monetario es el país que trajo consigo la eliminación de la política monetaria, la misma que es un mecanismo más eficiente para la afrontación a corto plazo de cualquier desequilibrio externo del país. Buenas con todos, mi nombre es Jorge Salazar y mi tema a exponer es el comercio exterior en la época colonial. Desde sus inicios, el comercio estuvo afectado por la falta de autonomía propia de la colonia, pues al ser una real audiencia dependíamos mucho del virreinato del Perú. Era una política monopólica implantada por la corona en la administración de sus colonias, aislándolas del resto del mundo por medio del Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Instituciones creadas para manejar la política y comercio colonial, la corona española prohibió que otros reinos tengan contacto con la América española. Ya en la colonia poseíamos bonanza de la explotación de productos minerales, agrícolas e industriales, pero la gran mayoría de estos gozaron debido a su corta vida, de un periodo de prosperidad. Desde esa época comienza a surgir el cacao, experimentando más de un ciclo económico de bonanzas. El cacao se inició con gran auge, pero en un primer ciclo fue de corta duración. Entre 1600 y 1615 se exportó alrededor de 1 millón de pesos por año. Pero en la década siguiente decayó debido a la caída de los precios internacionales, la destrucción de Guayaquil y las primeras prohibiciones de exportar el grano. Casi se llegó a exportar unos 24.000 pesos y por algunas décadas se mantuvo a niveles de los 100.000 pesos anuales. El déficit contradice el hecho de que durante los primeros 200 años o más, debido a la escasa población y al reducido consumo de mercado, la audiencia no requirió de mayores volúmenes de importación. Estos déficits, al ser permanentes, no permitieron que los negocios en la audiencia de Quito se desarrollen con suficiente liquidez, ni que se establezca una adecuada formación de capital, tan necesaria para lograr un adecuado desarrollo económico. A esto se suma el desinterés por parte de la corona española en el desarrollo económico del inmenso territorio de la América española. Ellos lo vieron como una fuente inagotable de recursos que tenía que explotarse hasta lograr su total agotamiento. Buenas, mi nombre es Melanie Medrana y a continuación les hablaré sobre el comercio exterior en destinatarios. La génesis del comercio exterior, antes de la llegada de los españoles, se inicia con el intercambio mercantil de los indios balseros de Paita, Tumbes y Guayaquil, que utilizando sus singulares embarcaciones acuáticas, llevaban y traían mercaderías. Si bien el tráfico de balsas continuó durante un par de siglos, el galeón, bergantín y la fragata se impusieron y con embarcaciones más fuertes y resistentes a la fuerza de los mares. El comercio se extendió hasta Lima y Panamá. Como resultado de los esporádicos tratados comerciales y de corta vida que Inglaterra, Francia y Holanda firmaron con España durante casi 3 siglos de la vida colonial,
La audiencia de Quito vendió cacao, quinoa y otros productos con los reinos y también adquirió de ellos directamente o a través de los comerciantes en Panamá. Las exportaciones de las ciudades de la sierra, vía frontera, norte o sur, o los esporádicos embarques desde Esmeraldas o Manabí, mayormente no alteraron los destinos de las exportaciones totales. Más bien, en el caso de exportaciones de Cuenca, reforzaron la importancia del mercado limeño. Buenas, mi nombre es David Guerrero y voy a hablar sobre el comercio exterior en el Ecuador republicano que comprende en 1821 al 1920. Este periodo comprende la historia de los años formativos del comercio exterior ecuatoriano y de las instituciones públicas y privadas que lo regularon para 1829, cuando Perú había tomado Guayaquil, y en julio de ese mismo año, Bolívar ayudaba a la expulsión de los invasores del territorio ecuatoriano. La heredad de nuestra colonia fue la estructura económica absorbida por Ecuador en los inicios de su vida republicana. Cuando Ecuador a los textiles y el destino de los obrajes de la sierra ecuatoriana fue similar al de los astilleros, con la apertura del comercio internacional y el masivo ingreso del tejido de ingleses, franceses y al mercado ecuatoriano. Las producciones de las fábricas de tejido de Quito, Latacunga, Ambato y Azuay continuaron descendiendo de importancia al extremo que la gran mayoría de las compañías textiles desaparecieran hasta mediados del siglo XIX. El cacao ecuatoriano, como consecuencia de la revolución industrial iniciada en Europa y por la introducción al mercado de una enorme variedad de productos de consumo, incluyendo el bombón a fines del siglo XVII e inicios del siglo XIX, experimentó su segundo gran auge. La paja toquilla y el sombrero de paja toquilla la había iniciado una exportación en pequeña escala y se ubicaron entre los principales rumbos de exportación. Se explotó el oro desde la época incaica en forma comercial, en Portobelo, Zaruma y Loja. El café al inicio del siglo XIX no era consumido mayormente en Europa y los Estados Unidos, por considerarse una bebida de lujo. A partir de 1820 y como consecuencia de la revolución industrial, se logró una expansión de la demanda de café. El tabaco, a partir de las primeras décadas de la República, dejó de tener la importancia que tuvo en la época colonial. El comercio en Ecuador, periodo contemporáneo que comprende desde 1921 hasta la actualidad. A inicios de este periodo, la agricultura para la exportación predominaba en la costa, siendo esta el motor de la economía nacional, mientras que la agricultura para el consumo interno se encontraba en la sierra. El litoral producía más del 90% de las exportaciones ecuatorianas, cuyas divisas se utilizaban para pagar las importaciones consumidas en la sierra. El petróleo, el oro negro, producto que ha ocasionado crímenes, revoluciones, por el cual se han fraguado golpes de estados, y muchos países se han ido a la guerra. Para 1920, la industria ecuatoriana ya tenía cerca de 10 años en operación embrionaria. Los campos petroleros se encontraban en la península de Santa Elena. Así, continuaríamos con más productos de exportación, con la misma estructura heredada en la colonia, con beneficios y declives provocados casi siempre por las estructuras de mercado, como es el caso del cacao en grano y elaborados de cacao, café en grano, café soluble, azúcar, arroz, sombrero de paja toquilla, pesca blanca, harina de pescado, productos elaborados del mar, camarones, abacá, madera, la tagua, el oro, la plata, el cobre, la cascarilla, el caucho, artefactos de piel, lanas de cebo y animal, extracto de maracuyá, flores, electrodomésticos, industria proveedora de envases para la exportación, derivados de petróleo, químicos y vehículos. De los actuales momentos que podemos inferir en el Ecuador, que se encuentran en el proceso de diversificación de mercados, muy a pesar de los términos que proporcionan la importancia del mercado asiático, sobre el total ha sido disminuido, no porque exista menos interés hacia Asia, sino más bien por los precios de productos que se negocian en el mismo, que han tenido fluctuaciones demasiado externas, que provocan un término porcentual, una caída, pero al mismo tiempo representan divisas, más cantidad de recursos, al igual que las importancias que han crecido en volumen desde este mercado. No debemos olvidar que hemos vivido de varios auges económicos que representaron en su momento ingentes sumas de dinero al Estado, pero que nunca sirvieron para generar el desarrollo económico e industrial que el Ecuador necesitó.
Solo lo aprovechamos el cacao, el café, el banano, el camarón, el petróleo y en no muchos años venideros diremos que nuevamente el oro. En conclusión, el crecimiento económico es una condición necesaria para la reducción de la pobreza. Por ello, es imprescindible que los países en vías de desarrollo adecúen sus estructuras económico-políticas de los cánones de la economía del mercado, para la que sean atractivos a la inversión extranjera que sea necesaria para asentar las bases de crecimiento y bienestar de estos países. El país debe especializarse en lo que mejor hace, al fin de conseguir una producción innovadora y de mayor valor agregado, para dejar atrás las características actividades primarias exportadoras, que solo han logrado que se ignore el desarrollo industrial y tecnológico del país. En cuanto al Ecuador, los graves problemas económicos y sociales se derivan de las tradicionales estructuras de un crecimiento primario exportador, de las estructuras de poder y funcionamiento de la economía nacional. Son el resultado de la acumulación de malas decisiones administrativas. Muchas gracias por su atención.